Él tenía una muy buena relación con Fox. Creo que a gobernadores como Fidel Herrera les convino que fuera el gobernador Fox y no Madrazo. Después sí me tocó presenciar un distanciamiento muy fuerte con Felipe Calderón, en parte por la entrada de los grupos delictivos. Ha sido la etapa más difícil de mi vida, de una guerra contra el narcotráfico y después guerras internas entre los grupos delictivos. ¿Llegaste a tener algún contacto con ciertos grupos criminales en ese momento? Sí, 3 amenazas directas de altos mandos de la delincuencia organizada. Era un fenómeno impresionante la Guardia Nocturna. Pero viene el tema de la delincuencia organizada, Cruz. Hay que cubrir los hechos. Y los grupos te empiezan a seguir y te empiezan a buscar. Entonces, cuando algo no les parecía, pues ahí venían los problemas. ¿Te llegaron a ofrecer algo económicamente? Sí. Una reunión del PRI nacional fue aquí en Boca del Río en el World Trade Center. Era Miguel Alemán gobernador, venía la sucesión y ahí se divide el PRI. Porque el grupo de Miguel, de Tobar Ruiz y Moreno Valle, y se queda un grupo de Manlio y se queda un grupo del PRI, de Elba, que es el que después pasa al PAN. Para el tema de la campaña que sigue era Dante Delgado, Fidel Herrera y Gerardo Buganza. Yo te puedo decir que esa elección también cambió el rumbo de Telever. Llega Gerardo Buganza con Miguel Ángel, llega con Felipe Calderón. Ese día ganó Yulen y Adrián Ávila y llevaron miles de seguidores a cercar Telever. Cuando se entera Fidel Herrera que Gerardo Buganza se va a proclamar gobernador, obviamente que deja a Roberto Madrazo en Jalapa y toma un helicóptero para ir a Telever. Y nos toca volar con Javier y con su esposa. Entonces en el helicóptero íbamos los 4. Fidel Herrera, Javier Duarte, Karime Macías y tú. Sí, un sábado en la noche. Y que les digo que eso es un error, porque ¿qué iba a pasar si se caía el helicóptero? Nos quedábamos sin gobernador electo. Y su relación en ese momento, había respeto entre los dos. Me llamó la atención que el gobernador Fidel le decía gobernador electo a Javier, pese a haber trabajado tanto tiempo con él. No se hablaban de tú en ese momento. Hola, ¿cómo están a todos los amigos del canal de YouTube? Hoy en el estudio nos acompaña, pues ahora sí que un personaje que conoce a profundidad la política. Hay personas que han visto la política desde fuera y hay otras que la han vivido desde adentro, en sus momentos más intensos. Tonatiuh Pola Estrada es de esos perfiles que no solo observaron el poder, lo entendieron, lo narraron y después decidieron entrar a jugarlo. Durante más de 2 décadas estuvo en los medios, en Telever, viendo de cerca cómo se construía la política en Veracruz. Le tocó cubrir el auge de un Fidel Herrera Beltrán, presenciar los movimientos del poder y entender esa relación compleja entre gobierno y medios de comunicación. Después dio el salto, se convirtió en diputado por el PRI en una de las etapas más polémicas del Estado. Le tocó vivir desde dentro el ascenso y la caída de Javier Duarte de Ochoa, los conflictos políticos con Miguel Ángel Yunes Linares y momentos donde la política dejó de ser discurso para convertirse en confrontación real. Hoy, más allá de las etiquetas, es alguien que ha estado en ambos lados de la historia y por eso hoy vale la pena escucharlo. Tonatiuh, ahora sí que hasta que se nos hizo. Gracias, qué gusto, felicidades por el trabajo que vienes haciendo. Felicidades por todo lo que has organizado. Qué bonito estudio, buenas fotografías, Hiciste buena selección, recuerdo varios momentos, inclusive de los que veo por acá fotografiados claro. En este estudio y sobre todo que le entiendes muy bien a esta nueva etapa de hacer comunicación y comunicación política, social en las redes sociales. Y sobre todo yo creo que viendo esta comunicación política y social, como la comentabas, como la clasificabas, pues a ti te tocó verla desde hace más de 30 años en lo que fue Telever. Y hoy viendo los medios de comunicación, ahora sí que desde afuera, ¿cómo los notas? ¿Cómo los sientes? Porque seguramente pues algo, ¿cómo podría decirte? Pues disgustado o ahora sí que, pues ahora sí que con ganas de querer, yo creo que más de lo que en su momento se daba, ¿no? Pues mira, con todo el respeto a los medios de comunicación y a muchos de mis compañeros que se encuentran ahí, están en una profunda crisis, en una crisis de contenidos, en una crisis económica, todos aquellos que no supieron entender el crecimiento de las redes sociales, sobre todo. Ahora, unas redes sociales que hay que recordar que en su momento yo creo que te tocaron los inicios de lo que eran las redes sociales, ¿no? Los inicios de un Twitter. Todavía no te tocaba ahora sí que este auge o este punto máximo como lo encontramos hoy en día, ¿no? Fíjate que la primera viralización que recuerdo que no le dábamos la importancia debida fue con el Ferraz.
El Ferraz fue entrevistado por un compañero, si no recuerdo mal, es por Julio Morán, en una de las coberturas que se daban en la Policía Intermunicipal de Veracruz. Un compañero joven, productor, mete el video a YouTube y es como se viraliza el tema del Ferraz, que por cierto, generación y generaciones recuerda muy bien esa entrevista. Y después yo recuerdo muy bien el Twitter. Y a ver, el episodio de Ferraz yo creo que cambió completamente Veracruz, fue un antes y después prácticamente. Yo estuve en una casa en Los Ángeles donde estaban viendo el video del Ferraz en aquella época. ¿Y cómo era esa época de un Telever, que se habla de esta época de oro, ¿no? Esta época dorada de un Telever. Por aquí tuvimos a Rogelio Pano, estuvo también Nacho Gómez, lo tuvimos hace algunos meses. ¿Cómo era ese Telever? Ahora sí que desde sus entrañas, lo que tal vez no se veía desde afuera, porque a ti te tocó presenciarlo y ahora sí que iniciar desde abajo, ¿no? Sí, si quieres te cuento un poco de... ¿Quieres primero los inicios o nos vamos directamente a tu pregunta? Estás ahora sí que en tu programa. Ok, yo empiezo a los 17 años. Entre 17 y 18 no ingreso a la Universidad Veracruzana, no quedo en la UV, en comunicación, me quedo un año sin estudiar y me pongo a trabajar. Y voy y pido trabajo en el dictamen y empiezo en el departamento de publicidad, donde por cierto mi primera jefa fue Berta Huet, y el licenciado Ingram, tío de Anilú, eran del equipo de ventas. Yo empiezo en ventas del dictamen. De ahí el licenciado Felipe Mendiola y Fanny Yepes me invitan a participar en FM Globo, lo que hoy es EXA. Empiezo a participar también ahí de ayudante, de asistente, a empezar a reportear. Y posteriormente Natalia González me invita a tener una audiencia con Rogelio Pano y es como yo me presento con Rogelio en Telever, Televisa Veracruz. Respondiendo a tu pregunta, pues un medio de comunicación en aquellos tiempos muy poderoso. De todos aprendí. En la televisión, tú lo sabes, al hacer aquí televisión, es lo más cercano a la perfección. Si falla el audio, si falla el video, si falla el camarógrafo, todo se viene abajo. Y hacer un programa de televisión, hacer televisión, tiene que ser perfecto o casi perfecto. Entonces, yo quiero hacerle un reconocimiento a todos mis compañeros, desde los compañeros de utilería, de audio, camarógrafos, que me llevo muy bien con muchos de ellos todavía, y mis compañeros reporteros, mis jefes, porque a todos les aprendí para estar 2 décadas en Telever y Televisa Veracruz. Yo empiezo de asistente, sin sueldo. Llega la crisis del 94 y cuando me merecía una plaza, me dice el director general, lo siento mucho, pero no te vamos a dar tu plaza, porque vino un recorte en la empresa. Ya después de meses y meses de estar yendo como si fuera yo un trabajador. Yo después me meto a la Universidad Cristóbal Colón, estoy en la carrera de comunicación, tenía yo 1 hora para comer y me iba yo a trabajar a Telever sin sueldo. Ya salía yo como a la medianoche. No me llega esa oportunidad y lejos de apachurrarme, lejos de rajarme, dije, ¿qué estoy buscando? Estoy adentro ya de una empresa importante, estoy aprendiendo, no me siento Juan Camaney, tengo que aprender y me quedo. Y posteriormente con la renuncia de otra compañera, Idalia, es como me toca mi plaza de reportero y reportero sindicalizado. Yo pertenecí primero al Sindicato de la Industria de la Radio y la Televisión, el STIR, y posteriormente pertenecí al CITATIR hasta inclusive terminando mi diputación, que luego te contaré, pero yo todavía seguía perteneciendo a Telever, a Televisa y al sindicato. Ahora, ¿cómo era Telever en esos tiempos? Porque yo creo que definitivamente eran tiempos donde se hacía periodismo, ¿no? Sí. Donde un mismo Telever era una fuente de información, digo, y es impensable el poner ese escenario, pero era otro Telever completamente distinto. Mira, si bien dicen éramos los únicos, no, tampoco éramos únicos. Estaba la televisión del Estado, con mucha fuerza de cobertura, en aquel tiempo Canal 4 Más. Posteriormente después empieza a ver Avisión, que se convierte en Televisión Azteca, que lo funda, entre otros, un gran periodista que es Raúl Peinberg, que le mandamos saludos allá a Houston, Texas. Sin embargo,
por la manera de hacer los noticieros, de acercarnos a la gente, de estar en las calles, porque eso es lo más importante, estar en las calles, estar en las colonias, hacer presencia, estar en los acontecimientos. Es como nos vamos ganando al público. Era poca competencia, sí, pero sin duda nos ganamos al público con la cobertura. Yo recuerdo muy bien aquí en este espacio que te platicó Rogelio Pano de las inundaciones de 1999. Fueron peores que las que ocurrieron hace poco aquí en el norte de Veracruz. Desde el municipio, desde el poblado de Emilio Carranza, municipio de Vega de la Torre, hasta más allá de Tuxpan, se desbordaron todos los ríos. Hubo una cifra incalculable de fallecimientos. No había, se hablaba hasta más de 1,000 muertos. ¿A quién le tocó como gobernador? Le tocó a Miguel Alemán Velasco. Y en lo personal, como muchos de mis compañeros, yo iba un día sí y un día no al norte del estado a cubrir. Íbamos y veníamos, a veces nos quedábamos a pernoctar, pero estábamos diciendo, acuérdense que no había internet. Si se podía, transmitíamos vía microondas en una de las estaciones de teléfonos de México. Se compraba la señal para transmitir, y si no, había que regresar a la televisora con los cassettes para que se editara la nota informativa. Ahora, justo platicaba con Rogelio Pano, Sí. Hace, ¿qué será? Como 7, 8 meses. Me decía que justo el tema de las inundaciones, tanto lo que ocurrió como el huracán Carl, como en ese entonces que me dices, 1999, era lo que marcaba un antes y después en Telever, ¿no? Era ahora sí que como que pasar de un grado a otro con este tipo de coberturas. Mira, es que para esta profesión, como muchas, pero yo creo que en especial en el tema del periodismo y ser reportero, es mucha pasión. Te tiene en verdad que gustar y apasionar. ¿Por qué? Porque no hay día, no hay hora para la cobertura. Pasas hambre, no hay Navidad, no hay Año Nuevo. Luego te contaré lo del 31 de diciembre en el mercado. Entonces, si te gusta, no te importa. Y en el norte del estado hubo hasta una crisis para comer, porque no había súper, todo cerrado, todo inundado. Y entonces el sándwich que te preparabas en la mañana era lo que, si querías estar bien, es lo que te tocaba, o la despensa que empezaba a llegar. Entonces lo mismo, te ibas en burro para poder acceder, o te ibas en helicóptero con el apoyo de gobierno o de particulares, o recuerdo muy bien que llegamos en un avión unimotor a Poza Rica, porque no se podía llegar al norte del estado. Tecolutla se dividió en 3 en aquella ocasión. O sea, la magnitud de lo que pasó fue horrible. No fue ni siquiera un huracán, un fenómeno tropical. Por ahí Federico Acevedo tiene, me acuerdo la cifra de lo que llovió 3 o 4 días sin parar en esa zona y provocó el desborde. Entonces había que tener la cobertura, porque además la señal de Telever Televisa Veracruz era una señal no solo estatal, sino regional. Nos veían en parte de Hidalgo, en parte de Puebla, en parte de Tabasco. Y era donde nada más antes informaban con la tele, ¿no? No claro. Existían estos dispositivos móviles. Obviamente, exactamente. En los teléfonos con cámara, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho, y las buenas direcciones, las buenas decisiones y el amor a la camiseta era lo que hizo tener a la empresa pues bastante aceptada por el público. Ahora, en ese momento, en esas inundaciones, ¿cómo viste el actuar de un gobernador como Miguel Alemán en ese tipo de... Muy bien, muy bien. ¿Sí bien o...? No, mira, te voy a contar lo que ocurrió unos días antes. Mandó a comprar una flotilla de helicópteros a Nueva Orleans. Unos días antes. Sin esperarlo. Y fue muy criticado por la oposición por la cantidad que se gastó para la compra de helicópteros. Llegan las inundaciones y los helicópteros se dedican a rescatar gente. Claro. Recuerdo muy bien una portada del periódico Reforma, tomada desde otro helicóptero, y un helicóptero bajando en el techo de una casa en Tecolutla rescatando gente. Y dijo el licenciado Alemán algo:
con una sola vida se pagaron todos los helicópteros. Pues más que nada, y sin calificar o descalificar, son temas de transporte, ¿no? Y Veracruz es un estado muy grande donde necesitas estar comunicado. Y te lo digo también para temas particulares, porque Veracruz tiene un aeropuerto en Poza Rica, tiene un aeropuerto aquí en Puerto, tiene en Coatzacoalcos. Estaba en Jalapa. El de Jalapa, todavía está el de Jalapa, sí. El del Encero, que lo controla el gobierno. Pero también, por ejemplo, una pista que funcionaba muy bien en Tuxpan, en la zona naval. Otra pista en Farallón, muy cerca de Laguna Verde, que yo recuerdo. Ciudad Alemán, por Cosamaloapan. Una pista que se usaba mucho. Y algunas otras habilitadas que después se destruyeron con la lucha contra el narcotráfico de Calderón. Sí. Ahora, ¿cómo era el ambiente en Telever en esos años, en esos inicios? Porque no solamente era el crecimiento tuyo, los inicios tuyos, sino también era el crecimiento de los colegas que tenías alrededor y del propio canal. Pues de mucho trabajo. Un ambiente de mucho trabajo, sobre todo, de mucha competencia interna también. Y pues yo te lo puedo decir, el personal muy comprometido con lo que estaba haciendo. ¿Quiénes eran tus colegas en ese momento? Bueno, yo empecé con Norberto Galván, con Natalia, con Gretel, ¿quién más podríamos? Con Yolanda. Y ya después, bueno, han pasado otras generaciones, ¿no? Como ahorita Carolina Ocampo, Alfonso Rodríguez, Víctor Medina Piña, entre otros. Ahora, ¿sí había libertad o definitivamente era una televisora más del gobierno, como se decía en ese entonces? No, una relación muy importante con el gobierno, sí, pero yo al menos nunca recibí una instrucción, y te lo digo sinceramente, yo nunca recibí una instrucción de no meterme con un tema de libertad de expresión. O sea, de algo que fuera a algo que, o sea, que la televisora tenía sus políticas. Claro, y tenía su línea editorial. Sí, pero mientras tú hicieras una cobertura objetiva, no tenías problemas. Si tú le das el espacio a todos, con los tiempos adecuados, no tienes problemas. Si tú te cargas a una tendencia, empiezan los problemas. Yo no recuerdo, la verdad, nunca haber recibido una instrucción en contra de alguien. Yo no. ¿Cómo se vivía la relación con el poder? ¿Cómo se vivía la relación con el gobierno? Muy fuerte, porque también el gobierno invertía mucho dinero en las televisoras y en todos los medios de comunicación. Pero también se permitían muchas cosas. Porque si no, ¿quién te va a ver? ¿No? Si no hay una crítica, si no hay... claro, mientras todo esté fundamentado, no tienes por qué temer, ¿no? Pero a ver, tú lo opinas desde tu trinchera, pero yo creo que también para un gobernante puede llegar a ser complicado o casi imposible. A veces se le... El gobernante, claro, porque dices, oye, invertí mucho dinero y me estás criticando. Claro. ¿No? Como López Portillo, que dijo, no pago para que me peguen. Claro. No, para los gobernantes yo creo que era más complicado. Sí. Pero también necesitaban el tema de la cobertura. Porque te tocó Chirinos, te tocó Miguel Alemán, te tocó Fidel Herrera y te tocó Javier Duarte. Es correcto. A mí yo empiezo a participar en Telever, en Televisa Veracruz, en el final de Patricio Chirinos. Inclusive me toca trasladarme a Jalapa a darle cobertura al gobernador Patricio Chirinos. Vivo atrás de Palacio, en un hotel que está atrás de Palacio, viví 2 años para cubrir al gobernador. ¿Cómo quedó? O sea, tu chamba era Mi chamba era cubrir la fuente del gobernador. Ya. Entonces me toca
el último periodo del licenciado Patricio y la entrada del licenciado Miguel Alemán. ¿Cómo viviste esa transición en el poder desde tu trinchera? Porque yo creo que en la fuente periodística, desde el ámbito en el que te estabas involucrando, pues era de cierta forma con mucha libertad para poderte estarte moviendo, ¿no? En un lado, en el otro, desde tu trabajo como reportero de fuente, ¿no? Mira, yo creo que tú tienes mucha libertad desde el momento que eres muy respetuoso con las personas. Desde el momento que te enfocas a cubrir, a dar la cobertura objetiva, te va a respetar todo el mundo. Si tú te dedicas a denostar, a insultar, a ser parte de una tendencia o una línea, te vas a cerrar muchas puertas. Pero si tú te dedicas exclusivamente a tu trabajo con respeto a la persona, que es que creo que se han perdido de los dos lados ahora, ¿no? No tienes ningún problema. Ser objetivo. ¿Cómo era Patricio Chirinos como gobernador? Patricio Chirinos tenía muy poca relación con la prensa y tenía un gran periodista manejando la comunicación, el señor López Azuara, que fue de los fundadores de Proceso, que fue periodista de Excelsior. Pero él personalmente es un poco cerrado a los medios. Me tocó estar un día a la libertad de expresión ahí con él, muy amable, pero sí era una persona no tan cercana a los medios de comunicación, aunque tenía un gran operador. Y también era una persona que pasaba mucho tiempo en la Ciudad de México, porque era muy cercano al presidente Salinas. Inclusive recuerdo que Porfirio Muñoz Ledo, cuando iba a Veracruz, decía, ¿dónde está la ardilla? ¿Y cómo que la ardilla? El que anda nada más en los pinos. Le decía Porfirio al licenciado Patricio, lo decía Porfirio, no yo. Y obviamente Miguel Ángel Yunes, mucho poder como secretario general de gobierno, hasta que fue líder del PRI, y el secretario general de gobierno fue el licenciado Salvador Miquel Rivera. Que yo creo que desde ahí fue donde empezaron estos choques que se vieron más adelante contra un grupo como era el de Fidel Herrera, ¿no? Desde la campaña de Patricio Chirinos. Desde la campaña, sí. No después de. Desde la campaña. ¿Por qué chocaban tanto esos dos personajes? El coordinador, si no me equivoco, o uno de los coordinadores en la campaña del licenciado Chirinos, es Miguel Ángel Yunes, y el candidato de la izquierda era el ingeniero Eberto Castillo, y el coordinador era Andrés Manuel López Obrador. Vaya personaje, ¿no? Sí. Ya desde esos tiempos. Claro. Inclusive, Andrés Manuel, yo recuerdo cuando coordinó la campaña de un candidato a la presidencia municipal de Coatzacoalcos, de Armando Rotter Maldonado. ¿Y qué hacía un López Obrador aquí en Veracruz? No, es que ya era un liderazgo de Tabasco y muy cercano a Veracruz. Él vivió aquí en Veracruz. Pero tú ni te imaginabas lo que iba a ocurrir con López Obrador años después. No, sí me imaginaba. ¿Sí? Un poco. Sí. Y tenía, sí que luego ahondamos en eso, claro. Pero tenía en su momento muy buena relación con la prensa veracruzana. A ver, ahí te hablo de la apertura. A Andrés Manuel siempre se le dio apertura en Telever y Televisa Veracruz, pese a todas las adversidades que tenía a nivel nacional. Siempre. Sí le decía yo en corto, no se pase para que no me cueste mi trabajo. No te preocupes, me decía. Pero personajes que no se entrevistaban a nivel nacional tenían cobertura aquí en Telever y nadie nos decía nada. Sí hubo, Rogelio lo contó, un tema con Eberto, sí lo hubo, que casi le cuesta la chamba. Eso ya te lo contó Rogelio. Ahora, en ese momento sí, en donde veías esta salida de Patricio Chirinos, me imagino que uno de los candidateables para el siguiente gobierno era un Miguel Ángel Yunes Linares, antes con Miguel Alemán, ¿o no? No, fíjate que, bueno, él desde el momento que se vuelve líder del PRI, sí trabajó para ser, en ese sentido, candidateable. Pero vino una derrota histórica del PRI en ese momento. ¿Cuál fue esa derrota histórica? Donde se perdieron la alcaldía de Veracruz, la alcaldía de Boca del Río. Que le agarró todo el fenómeno de Fox también. También agarra, bueno, fue antes, bueno, más que nada no antes, porque cuando gana Roberto Bueno claro, no estaba Fox. Sí, correcto. ¿Qué fue 99, 98? Fue, podríamos decir, el impulso también de Diego Fernández y de Carlos Castillo Peraza. Sí.
Entonces, desde ese momento queda fuera. Y la fuerza del licenciado Miguel Alemán, que intentó ser antes gobernador, Miguel Alemán intentó ser gobernador cuando fue Patricio Chirinos. Y en ese momento el licenciado Miguel Alemán era senador de la República. Entonces, como que dice, en automático ya le tocaba. Y tuvo una campaña impresionante el licenciado Alemán. Fíjate, voy a decir un comentario que no es mío, me lo contó un político hace unos días. Suéltalo. Me lo contó un político hace unos días, donde si observamos los últimos gobernadores de Veracruz, históricamente los gobernadores de Veracruz, al ser Veracruz, tú mismo lo estabas diciendo al principio, al ser Veracruz un estado tan extenso, no es que en una ciudad esté concentrado el extenso 60%. Y diverso. Sí, claro. Entonces no es que en una ciudad esté concentrado el 60-70% de todo el estado, como sí lo puede llegar a existir en otras entidades federativas. Puebla, ¿no? Claro. Más. Entonces, ¿qué ocurre con ese tema? Que definitivamente un alcalde, ¿cuándo ha sido gobernador de Veracruz? Normalmente los gobernadores de Veracruz no son alcaldes, no son liderazgos locales, son en realidad gente ahora sí que los manda directamente desde Los Pinos. Que han hecho trabajo en la Ciudad de México, han hecho trabajo federal. Claro. Sí, claro. Ha sido como que un requisito haber sido diputado federal o senador para lograr ser gobernador. ¿Cómo fue el ingreso de Miguel Alemán desde tu óptica, desde tu trinchera, desde tu perspectiva como periodista al momento de ser gobernador de Veracruz? Espectacular. ¿Por qué? Porque, mira, Miguel Alemán viene de ser hijo de un expresidente y nieto de una figura también de la Revolución Mexicana, ¿no? Y teníamos una cuestión. Venía siendo parte de mis patrones de Televisa, porque era accionista de Televisa al principio y era gobernador. Candidato y gobernador. Imagínate esa bronca para Telever y Televisa Veracruz, que el candidato también es parte de la empresa. Claro. Doble poder. Bueno, ¿y por qué te lo digo espectacular? Por sus grandes relaciones en el mundo. La toma de protesta del licenciado Alemán, que se hizo no en la legislatura, se cambió la sede al Estadio Quirasco. Ahí fue la sede donde todo fue majestuoso. Tuvieron que contratar controladores aéreos en el Encero para la gran cantidad de aviones que llegaron a Jalapa. Y no cabían. Se regresaban unos al puerto, otros a Toluca, y regresaban después por la gente. La cobertura que empezó, que por cierto, la hizo Rogelio, Jorge Faibre, Cristina Medina y un servidor, Ramsés Yunes también. Esa cobertura fueron horas de cobertura, la toma de protesta y después la salutación en Palacio. A ver, llegó familia de los Ford, llegó familia de los Bush, llegaron artistas, obviamente me acuerdo de todo el elenco de El Privilegio de Amar. Mi amigo Ramón Abascal me los presentó. Ramonín, saludos. No, fue impresionante. Gobernadores, todo el mundo llegó Entonces, pues era un hombre de mucho poder económico y de una herencia política. Entonces, eso es lo que quería él también demostrar. ¿Crees que viendo los últimos gobiernos, inclusive metiendo en la bolsa a Miguel Ángel Yunes, Javier Duarte, Fidel Herrera, Cuitlao García, Rocío Nale, Chirinos, ¿crees que fue el único gobierno con altura política o no? No. Es muy diferente el tema de la altura política al tema de las relaciones, ¿no? Fue un gobierno muy respetuoso, el del licenciado Miguel Alemán, de los medios. A pesar de gente, o sea, él venía también de ser gente de los medios. Él hizo ECO, claro, la empresa de comunicación Orbital. Fue vicepresidente de noticieros de Televisa. Él hizo la cobertura del hombre a la luna, ¿no? Sabía de lo que hablaba. Había muy buena relación en ese sentido. Lo que se le criticaba era su nivel de vida. Que lo mismo podía estar despachando en Jalapa y se iba a cenar a Estados Unidos con sus amigos y regresaba después o regresaba. Similar a lo que en su momento fue un López Mateos, me parece, ¿no? Pues no me como tocó, presidente. pero con mayor poder económico, ¿no? Sí, o sea, él
podía dormir en Acapulco, ¿no? O en su rancho en Guanajuato y regresar a trabajar. ¿Y si existía gobernabilidad con con un gobernante así? Sí, claro. Sí. Pero además, creo que fue el licenciado Alemán alguien que le dio mucha cancha a sus secretarios. Bueno, pues es que para estar despachando en otro estado o a veces hasta en otro país, pues yo creo que sí o sí tiene que suceder eso. Mira, él también recuerdo que, inclusive creo que lo hicieron un decreto o algo, a las 6 de la tarde se tenían que apagar las oficinas. Solamente que fuera seguridad pública y protección civil y alguna otra, salud. Las demás oficinas a las 6 de la tarde tenían que estar apagadas. ¿Por un tema de productividad? Por un tema de productividad, sí. Dije, lo que no hiciste a las 6 de la tarde, ¿ya para qué? ¿No? Y por un tema también de orden. Y había fines de domingos, él dedicaba el domingo a su familia, y era muy difícil que hubiera una comunicación. No, que hubiera una actividad en domingo. Sí. ¿Por qué tal vez no se le recuerda tanto a un Miguel Alemán y sí a un Quizás Fidel las nuevas Herrera? generaciones no saben ni quién es, ¿no? Sí. Y también la gente olvida. ¿Lo ves más por el tema del tiempo? Yo creo que lo veo por el tiempo, sí. Pero recuerdo muy bien, mira, hay que reconocer, no me tocó, pero lo recuerdo, ¿no? El licenciado Dante hizo muchas cosas por Veracruz en los 4 años. El tema de Expover se convirtió en World Trade Center. O sea, le dio mayor. El rescate de Tajín lo hizo la cumbre de Tajín. El acuario lo engrandeció. Tomó cosas que ya había para elevarlo de nivel. Yo recuerdo estar en París. Yo viajé con la señora Cristiana a Francia. Y yo recuerdo estar en París y ver los letreros de la cumbre Tajín en Campos Elíseos. Ahí tu posición dentro de Telever, ¿cómo estaba? Porque ya eras una persona, pues ahora sí, con un bagaje, con algunos años dentro del mismo medio. Sí, muy joven, pero ya con... Mira, al tercer año de... Perdón que le pegue al tercer año de carrera, yo ya, obviamente, estaba yo posicionado. No, y a ver, definitivamente al dedicarte con la fuente directamente con el gobernador, pues te da de cierta forma cierto nivel o cierto prestigio dentro del mismo medio. Claro. ¿Por qué? Porque como me tocaba cubrirlos a ellos directamente, pues tienes que viajar con ellos o bueno, estar presente en sus giras y obviamente pues se da cuenta las personas y todo el mundo también te empieza a buscar. Imagínate, si yo vivía atrás de Palacio, yo nomás me atravesaba caminando para entrar a la cobertura allá a Palacio. ¿Cómo era trabajar con Rogelio Pano? Muy exigente, es muy preparado, muy culto, ¿no? Él viene de una gran escuela que le tocó en Televisa México y pues después cada quien se va formando. ¿Qué te enseñó, qué aprendiste de los medios y el poder desde tu trinchera y desde la posición en la que estabas, que definitivamente era en medio? Y yo creo que también esos mismos años te sirvieron para después, que lo vamos a platicar más adelante, lanzarte o brincarte al lado de la política. Pues es interesante porque conoces de cerca el poder, conoces más a las personas en sus espacios, fuera de los eventos, como te decía, a cada uno con su tipo de relación, si te dan acceso también, claro, ¿no? O lo que te den de acceso. Por ejemplo, con el licenciado Alemán, recuerdo haber viajado a Chicago. Se colocó una cabeza olmeca en el Parque Lincoln, frente al lago Michigan. Él regalaba cabezas olmecas, réplicas de las originales que hacía un escultor de Jalapa, y era parte de los regalos que daba para promover Veracruz. Entonces fuimos a Chicago y tuvimos reunión con migrantes también, y te digo, o sea, te das cuenta de cada uno de ellos, pues un poco más también de
de su tema personal. Ahora, ¿cómo fue el manejo de la prensa con un Miguel Alemán? Porque me decías que con Chirinos, pues bueno, él era un poco reservado, sin embargo tenía un muy buen operador. Pero recuerdo también el nombre de un Raúl Painberg que trabajó con un Miguel Alemán. Alemán tuvo una crisis con el primer jefe de comunicación social, que hasta la cárcel fue, Sabás Huesca. Sí. ¿Cómo que hasta la cárcel? Sí, lo metió a la cárcel. Sí, le encontró un desvío de recursos y lo metió a la cárcel. ¿Cómo crees? A su propio director de comunicación social. Sí. Y me imagino que fue un escándalo en ese momento. Claro, claro. Por la compra de una casa. Y de ahí llega Raúl Painberg, que había trabajado en Canal de Gobierno, Canal 4 más, hoy RTV, trabajó en Telever y se va a Estados Unidos, a Univisión Telemundo, y en ese momento lo llama el licenciado Alemán para ser jefe de comunicación social. ¿Cómo era su desempeño como jefe de comunicación social? Muy bueno y muy amable con todos, mucha apertura, un caballero. ¿De todos los que te tocaron, lo pones en el primer lugar o no? No lo he pensado, pero fue un gran personaje muy dedicado a la comunicación social. Porque, a ver, yo quiero pensar que uno como gobernador, siendo accionista de Televisa, conociendo a los medios de comunicación. No conocía. No, y sobre todo, entiendes a la perfección el medio de comunicación. El licenciado Alemán entendía perfectamente a la comunicación y a los noticieros. Nunca le llegaron a pegar tantito. Oh, hubo críticas, claro, a los desempeños, claro. ¿Y a poco no se enojaba? No, bastante. Bastante. Nunca les llamó a Telever. Lo bueno de que al año o 2 años dejó Televisa. Claro. Que es cuando ya viene. Vende sus acciones. Vende sus acciones y ya no sé si antes o después de la muerte de Emilio Azcárraga Vidaurreta. Mínimo. Claro. Ahora, Tona, en ese momento, pues ya tú tenías una mayor relación. A ver, aventarte una parte del gobierno de Chirinos, aventarte todo el gobierno, todos esos 6 años de Miguel Alemán, pues ya estabas curtido una como periodista, pero sobre todo también en estas relaciones políticas con los mismos actores. Sí, yo me llevaba bien con todos. Yo me llevaba bien con todos y tenía acceso obviamente a coberturas, invitaciones. Sí, claro. Y yo creo que en ese momento, pues de todos los colores, porque no es lo todos los colores. Sí, no es lo mismo en ese 2010, 2013, donde pues ya te pintaste toditito de rojo, a 15 años antes, donde podías ahora sí que ser camaleónico, ¿no? Digámosle así. Pues como te dije, todo está en que trates a las personas con respeto y que les des su cobertura y sus tiempos. Si quieres, por ejemplo, ya que estamos encarrilados, vamos al tema de esa sucesión. Fíjate, viene en la campaña, ya para el tema de la campaña que sigue era Dante Delgado, Fidel Herrera y Gerardo Buganza. Y yo recuerdo muy bien que tuve una entrevista con Roy Campos, de Consulta Mitofsky. Y le hice una pregunta que luego en broma me reclamaba. Le dije a Roy, ¿es una elección de 2 o de 3? Y que me dice Roy Campos, de 3, cuando todo el mundo pensaba que era de 2. PAN y PRI. PAN y PRI. Pero venía Dante Delgado muy, muy fuerte avanzando. Y me lo dice en ese momento el principal encuestador. Es de 3. Es de tercios. Y te lo dijo al aire. Me lo dijo al aire. Me cuenta Roy que después empezó a recibir de llamadas, reclamos, de todo. Y también estremece eso a Gobernación. Estremece eso a la televisora. Porque ya no estaban 2, estaban 3. ¿Y sí lo estaban realmente o no? Sí, claro. Acuérdate que esa elección fue muy cuestionada, porque la diferencia fue mínima. Claro. Que fueron 1,000 votos, ¿no? ¿O no? No recuerdo muy bien, no quisiera sí. equivocarme, pero fue mínima y llegó hasta la última instancia de los tribunales. Y se resolvió unos días antes de la toma de protesta de Fidel Herrera.
Ahora, Tonatiuh, ¿cómo encontrabas el escenario político en ese entonces, tanto en la zona conurbada como a nivel estatal? ¿Cómo lo encontrabas en ese año 2003? Porque en ese año 2003 también era la salida de un grupo Yunes del PRI. Llegan los hijos también de Miguel Ángel Yunes Linares a aprender de la política, a incursionarse en la política y empiezan a existir movimientos que hoy en día, después de más de 25 años o más de 20 años, siguen. Mira, yo recuerdo muy bien una reunión del PRI nacional, de la parlamentaria del PRI que fue aquí en Boca del Río en el World Trade Center. Era Miguel Alemán gobernador, venía a la sucesión. Y fue la parlamentaria del PRI con los liderazgos de Manlio Fabio Beltrones y Elba Ester. Y ahí se divide el PRI. Aquí en Boca del Río se divide el PRI por primera vez. Porque el grupo de Miguel, de Tomás Ruiz y Moreno Valle, entre otros, se separan del grupo y se queda un grupo de Manlio y se queda un grupo del PRI, de Elba, que es el que después pasa al PAN. Pero ocurrió la división aquí en la parlamentaria del PRI. ¿Y cómo lo viviste desde tu trinchera? Muy tenso, me acuerdo que muy tenso. Estaba en ese momento los priistas, muy enojado el licenciado Alemán porque era el anfitrión de los diputados federales del PRI y existe esa división interna. Fíjate que ahorita estaba checando los resultados. Que era una diferencia de 25,000 votos entre un Fidel Herrera y entre un Gerardo Buganza. Para hacer un universo de todo el estado de Veracruz. Sí, ahora, también un Fidel Herrera que cualquiera hoy en día lo ubicamos como un político poderoso, pero Fidel Herrera tuvo 2 elecciones, contra Gerardo Buganza y la interna en el PRI. Sí, claro. Mira, en el gobierno de Alemán, gente de su propio gabinete quería ser gobernador. Y era gente muy cercana al gobernador. Y aparte quería ser Miguel Ángel, que era diputado federal. Y Fidel es el que llega, obviamente de acuerdo al final del licenciado Alemán, con el PRI nacional. ¿Y Miguel Alemán sí quería a un Fidel Herrera como gobernador o tenía su gallo? El licenciado Alemán yo creo que esperó hasta el final y tiene mucha sabiduría política. Porque también se escuchaba el nombre de un Tomás Ruiz para ser candidato. Tomás Ruiz era diputado federal y tenía una gran trayectoria en el tema de Hacienda y bancos. Claro. Y había una proyección muy importante para Tomás Ruiz. Ahora, también en ese 2004, en esa campaña, yo creo que fue una de las campañas más intensas que se han vivido como gobernadores, que yo creo que han sido muy pocas, ¿no? En la historia reciente de Veracruz. La más intensa. La más intensa. La más intensa de los últimos tiempos. ¿Tú cómo lo viviste desde tu fuente como reportero, desde tu fuente como periodista? Porque también tenías que cumplir cierta línea editorial en el medio. Claro. No, yo te puedo decir que esa elección también cambió el rumbo de Telever. Así como lo escuchas. Mira, ese día de la elección estaba Gerardo Buganza, al final creo que estaba en Córdoba. Y bueno, los resultados empieza a verse una elección muy reñida. Y Fidel estaba en Jalapa con Roberto Madrazo. Miguel Ángel era el coordinador de la campaña de Gerardo Buganza. Y Gerardo Buganza llega a Telever. Telever está abierto para el espacio para todos, la cobertura informativa. Llega Gerardo Buganza con Miguel Ángel, llega con Felipe Calderón y con Bravo Mena, que yo recuerdo. Llegó más rápido a proclamarse, yo gané la elección. Ese día ganó Yulen y Adrián Ávila. En el Puerto y en Boca. En el Puerto y en Boca. Los dos panistas. Y llevaron miles de seguidores a cercar Telever. A festejar y a acercar Telever. Cuando se entera Fidel Herrera
que Gerardo Buganza se va a proclamar gobernador. Obviamente que deja a Roberto Madrazo en Jalapa y toma un helicóptero para ir a Telever. Y Telever estaba rodeado de miles y miles de simpatizantes de Acción Nacional. Recibo la llamada que venía Fidel y me toca abrirle la puerta lateral por la utilería. Entra Fidel Herrera. ¿Y de quién recibiste la llamada? Eso no te lo puedo decir. Pero nos saludaban todos. Obviamente con su derecho de réplica, ¿no? Y lo interesante era si se iban si se iban a ver en los pasillos o no. ¿No era un actual diputado local? ¿Del que te llamó? No. No. Ok. Entonces entra Fidel y había que acomodarlo en un espacio en lo que estaba Buganza proclamándose gobernador, porque todavía estaba ahí, ¿no? Hablando con su esposa, lo acompañó su señora esposa. Entonces era así como que lo meto por acá y en ese momento el director de la empresa estaba afuera, tenía de Televisa México habían ordenado que el director estuviera en su casa. Y unas personas muy cercanas a la presidencia de Televisa tenían el control de la televisora. ¿Por qué? Por la cobertura. Ya. Para estar... o sea, por el nivel. Sí. Por el nivel de la importancia de la elección. Por eso te estoy diciendo ese sentido. Bueno, entonces ya entra, después le toca el turno a Fidel Herrera y se proclama también gobernador. Entonces empezamos en una guerra no solo de cifras, sino de declaraciones. Por acá se proclama el PAN y por acá también el PRI. Ocurre un error que a mí no me toca, porque yo estaba en ese momento reportando las casillas antes, a las 6 de la tarde. Ocurre un error en los switchers que se refleja al aire, donde entra la señal de Azteca. 15 segundos a Televisa, en la señal de Telever de Televisa. Y obviamente eso se supo hasta Gobernación. Rodaron cabezas. Y rodaron cabezas. Y no solo eso, nos enteramos por Milenio, por una columna de Federico Arriola, de los cambios en Telever y Televisa Veracruz. Nos enteramos por un periódico nacional. Por eso te digo que esa elección costó un antes y un después también de la empresa. 1%, menos de 1% fue la diferencia entre un Fidel Herrera y Gerardo Buganza. Es correcto. Ahora, también, previo a la elección, me comentabas fuera de cámaras un suceso que tuvieron en el mismo debate, ¿o no? No, el debate fue muy visto, ¿no? Pero no, yo creo que más intenso no solo fue el debate, fue el día D. El día D y la consecuencia de eso. Yo creo que nadie lo había contado. Eso. La consecuencia de la elección. ¿Cómo notabas a un Fidel Herrera en ese momento en Telever? ¿Cómo lo notabas ahora sí que llegó cerca? Súper tenso. Iba en la línea telefónica con el doctor Lalo Andrade, que era el que le llevaba el tema electoral. Muy tenso. Muy tenso, obviamente. No lo quería mostrar, pero iba muy tenso. Y anotando lo que le decía el doctor Andrade de cómo iban las casillas. También Buganza estaba muy tenso. Claro, pero yo creo que los días siguientes después de esa elección, a ver, ganar por menos de 1%, definitivamente pasan los días y pasan las semanas y todavía no te crees que ganaste, ¿no? Pues la verdad fue mucha incertidumbre de meses aquí en Veracruz, porque se decía que no iba a tomar protesta. Y resolvió el tribunal hasta lo último, la última instancia. No soy de abogado, pero la última instancia fue la que resolvió y pocos días antes de que tomara protesta. Toma protesta Fidel Herrera, ¿y cómo fueron esos meses siguientes también desde tu trinchera en Telever? Pues
queriendo hacer él una diferencia del gobierno de Alemán mucho más cercano a la gente. Y con mayor control él de las decisiones. No quiero decir que uno no lo tenía, sino que Fidel Herrera era secretario de salud, era secretario de esto al mismo tiempo, ¿no? Dicen algunos que Fidel Herrera fue mejor político que gobernador. Un gran operador político. O más bien un mejor político que administrador público. Pudiera ser. Pero hubo mucha obra también. Muchísima obra pública. Ahora, en ese momento también, desde tu trinchera como periodista en Telever, más allá de los viajes con los gobernadores, que ahorita nos los vas a seguir platicando, o más allá de ciertas coberturas mediáticas, pues sí vivía un momento tenso también en temas de seguridad, porque hay que recordar que 2 años o 3 años después de que Fidel Herrera toma protesta como gobernador de Veracruz, llega Felipe Calderón a la presidencia y se viven los peores momentos para México y para Veracruz en el tema del crimen organizado. Mira, él tenía una muy buena relación con Fox. Creo que a gobernadores como Fidel Herrera y también a muchos más del PRI les convino que fuera el gobernador Fox y no Madrazo. Había una excelente, con sus pequeñas diferencias, pero había muy buena relación. Y Fox enviaba muchos recursos a Veracruz, muchísimos recursos, en coordinación con sus delegados federales y con el Estado. Y después sí me tocó presenciar un distanciamiento muy fuerte con Felipe Calderón. ¿Pero por qué se dio ese distanciamiento con un Fidel Herrera? Quizás por la incorporación de algunos veracruzanos en el gabinete. Quizás. Y también, en parte, por la entrada de los grupos delictivos, que no fue solamente en Veracruz, sino que fue en varios estados del país. De los veracruzanos en el gabinete te refieres a Miguel Ángel Yunes Linares, para ser específico. Para algunos y otros más estaban en el gabinete. Julen Rementería también, creo. Sí, había varios veracruzanos. Entonces, a lo mejor, él, obviamente, había una estrategia de que el próximo gobernador fuera del PAN, ¿no? Y algo, a lo mejor, también no hizo Fidel bien en sus relaciones, pero de que no lo quería Calderón, no lo quería. ¿Y así se lo aventó todo el sexenio o fue una parte? No, yo creo que así se le aventó todo el sexenio, el resto del sexenio. ¿Y cómo es aventarte una relación distante con un presidente? Mira, ahí sí no lo sé, pero lo que yo vi como reportero, tan solo, por ejemplo, ¿dónde cambió? Que yo me di cuenta que a veces, por ejemplo, una vez nos tocó aterrizar aquí en el aeropuerto y que te revisara el ejército todo el helicóptero. ¿Cuándo iba a pasar antes, no? No, y sobre todo ese distanciamiento más allá de los temas políticos o de los recursos económicos se ve reflejado también en la seguridad. En ese momento, pues se dio el banderazo para la guerra contra el narcotráfico a nivel federal que se vio impactado a nivel estatal con un Fidel Herrera como gobernador. Sí, claro. O sea, Calderón hace su estrategia muy criticada y lo que sí te puedo decir es que hay que recordar. Los secretarios de Seguridad Pública eran generales, puestos por el Ejército Mexicano, recomendados por el Ejército Mexicano. Ahora, tú desde tu trinchera en Telever, ¿cómo viviste también esos sucesos? Porque también te tocó reportearlos. Ha sido la etapa más difícil de mi vida. Ha sido la etapa más difícil, vivíamos, todos lo sabemos, un Veracruz muy, muy tranquilo, donde a lo mejor hasta la puerta la tenías abierta, ¿no? Pero después pasa el tema de la delincuencia organizada y de una guerra, de la guerra contra el narcotráfico, y después guerras internas entre los grupos delictivos. Entonces fue una etapa muy, muy difícil para el periodismo veracruzano. Y todos recordamos, hubo varios compañeros inclusive que fallecieron. Sí, fíjate que aquí atrás tengo este libro de Guerra Cruz, Uh-huh. que este libro, bueno, dice, fíjate, dice Guerra Cruz, rinconcito donde hacen su nido las hordas del mal. Violeta Santiago, prólogo de Carmen Aristegui. Y habla justamente
Veracruz, tierra de fosas clandestinas y corrupción política, de homicidios a periodistas y lucha sangrienta. Y ha sido el único libro que yo lo he iniciado y no lo he podido terminar por lo cruel que describen los sucesos. También aquí, lo que digo, no lo he leído, quiero ser muy honesto, pero no recuerdo tampoco que haya tenido ella una cobertura aquí. No es lo mismo estar en la calle y vivirla que también de fuera, que eso también es un bastante criticable desde fuera ver las cosas. ¿Cómo lo vivías desde la calle? Pues obviamente cubriendo todo lo que pasaba con mis compañeros, sin ser mi fuente, pero sí reporteándolo muchísimas ocasiones y sobre todo, obviamente, revisando la información que tenía que transmitir a las 7 de la mañana. ¿Llegaste a tener algún contacto con ciertos grupos criminales en ese momento en el momento en que tocaste alguna nota? Sí, 3 amenazas directas. Directas. De altos mandos de la delincuencia organizada. ¿Qué te dijeron? Inconformes con la cobertura. Inconformes con la cobertura, tratando de imponer una cobertura. Y bueno, en lo que se pudiera decirles que la empresa era una institución muy grande donde uno no tomaba todas las decisiones. Mira, tuvimos un gran éxito en una sección que se llamó La Guardia Nocturna. Unos compañeros trabajaban de noche y bueno, primero empezó con la cobertura normal de lo que ocurría. Pero después viene el tema de la delincuencia organizada, pues había que cubrir lo que estaba pasando a raíz de la delincuencia organizada. Y como no había redes sociales, pues a las 7 de la mañana soltábamos la guardia nocturna y todo mundo estaba esperando la guardia nocturna. Y en ocasiones, con todo respeto, le ganábamos a Notiver, porque Notiver por eso salía tarde para tener la nota policíaca. Y nosotros a las 7 de la mañana ya la teníamos. Había gente que cuando no había guardia nocturna me hablaba, que por qué no había guardia nocturna. Pues porque no pasó nada. ¿Cómo crees? Ya estás vendido, me decían. Era un fenómeno impresionante la guardia nocturna. Pero viene el tema de la delincuencia organizada. Pues hay que cubrir los hechos. Y los grupos te empiezan a seguir. Y te empiezan a buscar. Entonces, cuando algo no les parecía, pues ahí venían los problemas. ¿Te llegaron a ofrecer algo económicamente? Sí. ¿Y cuál fue tu respuesta? No. Porque no es lo mismo que te lo ofrezca un criminal a un político. Fíjate que lo que pasa que yo creo que es la parte más difícil de mediar. ¿Cómo le decías que no a un criminal? Pues en especial a uno le dije que para mí lo más fácil el otro día o en ese momento era renunciar, porque yo no iba a cumplir sus exigencias. ¿Qué es lo que te pedía? Cobertura. O sea, que sus hechos criminales los evidenciaras para que y se hiciera otros más se público. opacaran cuando venía del grupo contrario. Ya. Sí. ¿Y cómo te regresabas a tu casa? Porque quiero pensar que no podías ni dormir después de ese tipo de contactos. Pues sí, fue bastante difícil y creo que es la primera vez que hablo del tema. ¿Y no hablabas con tu jefe o con el gobernador hablaron, en turno? Y se hablaron las cosas a nivel gobernador, a nivel jefes. ¿Y qué te decían ellos? Pues hubo cosas que se tuvieron que quitar y se tuvo que eliminar la sección policíaca. ¿Por cuánto tiempo? No recuerdo, pero fue mucho tiempo. Se tuvo que eliminar toda cobertura policíaca. ¿Cómo veías a un Fidel Herrera enfrentando estos episodios desde tu óptica? Preocupado y al mismo tiempo también, obviamente, sin tratar de defender a nadie, pues él sabía que se le señalaba por oponentes y sectores de parte de como que había dejado entrar la delincuencia. ¿No? Yo digo, pues ahí estaban las instancias federales para actuar o no. Es muy fácil, ¿no? O sea, tenía un presidente en contra. O sea, prácticamente me estás diciendo que casi que le abrían la puerta para que entraran desde México. No. No me refiero para las acusaciones que él tuvo. Ya. O sea, los señalamientos mediáticos que él tuvo. ¿Por qué no se...? O sea, mi reflexión es por qué no lo
sí quienes lo acusaron porque no lo sancionaron. ¿Sí me explico? Ahora, tú eras cercano a Fidel Herrera. Sí, fui cercano a Fidel Herrera. Por tanta cobertura, sí. ¿Cómo era Fidel Herrera tras bambalinas? Pues una persona que estaba trabajando todo el tiempo. No dormía casi. Una persona que quería resolver todo él. Y la gente se acercaba a él para resolver. ¿Y eso lo veías bien? Yo siento que pudo haber delegado más, como ocurrió en el sexenio anterior con el licenciado Alemán, pero la cercanía con la gente le funcionó. El resolver hasta cuestiones personales de muchas personas. Ahora, ¿cómo era trabajar o cómo era tener esa relación como periodista y gobernante? ¿Cómo era tener esa relación como periodista y los políticos? Porque pues te llevabas bien con los del PRI, pero pues también te llevabas bien con los del PAN, también te llevabas bien en ese momento con los del PRD. ¿Cómo era hacerlo desde tu posición? Pues sin que se escuche un poco soberbio, pero pues te buscaban de todos lados, ¿no? Y pues muy sencillo, o sea, dando cobertura objetiva y siendo muy respetuoso sobre todo de las personas. Es que, a ver, conocemos a Rogerio y yo quiero pensar en un Rogerio que te veía llevándote con un político y otro y se encabronaba. Ah, bueno, eso pregúntale a él. Porque digo, él es muy reservado en ese aspecto, Sí, ¿no? claro. Tú eras más llevadero. Hay quien se nos da más que otros, ¿no? O que te acepten más que Y otros. no te regañaba siendo tu jefe. Ah, sí hubo diferencias, obviamente. Y ahí cómo los controlabas. Pues también traía yo exclusivas, ¿no? Lo que no podía traer otro. Exclusivas como cuáles, que recuerdes. Digo, cosas de coberturas que pues que uno accede, ¿no? Datos. Ahora, gobierno del estado en el momento en que hablaba a Telever, ¿con quién se comunicaba dejando a un lado el director? ¿Se comunicaba contigo? ¿El gobernador? Sí. Claro. Tú eras el enlace de Telever con el gobierno del estado. No, era enlace. Algunas cosas, pero no llega a ser enlace. Había un orden, pero había cosas que directamente sí, o sea, Y nos había una buena encabronaba un relación. Rogerio. Pues hay preguntas. Ahora, con Fidel Herrera, es un gobernador que, digo, a mí me parece algo impresionante en el aspecto de que dicen, no, a ver, todos tienen una anécdota con Fidel Herrera, todos viajaron con Fidel Herrera, todos se fueron a una fiesta o todos se fueron a comer con Fidel Herrera. Hoy en día es impensable el que ocurra algo así. ¿Cómo era Fidel Herrera con los medios de comunicación y cómo era Fidel Herrera contigo? Obviamente con los medios, o sea, es precisamente el gobierno que más relación tuvo con los medios de comunicación, con todos los medios de comunicación, desde el más pequeño hasta el más grande, solamente algunos o cuantos que pues tenían diferencias políticas con él, había en ese sentido. Mira, es que una persona que inclusive cambió de helicóptero, el famoso el Eurocóptero rojo, ¿te acuerdas? Ajá. Porque se hace un análisis que ese helicóptero es mayor terreno. Ese helicóptero es el que se utiliza la Guardia Costera estadounidense, inclusive para operaciones con huracanes, imagínate. Entonces ese helicóptero que se compra el gobierno del estado, que utiliza el gobernador para estar en todo el estado de Veracruz, pese a las condiciones meteorológicas que existieran, ahí estaba. Y por ejemplo, algo que se le recuerda y que nos tocó las inundaciones de Tlacotalpan, por decirte uno, pues iba todos los días a Tlacotalpan a solucionar. ¿Qué es esta? Bueno, no sé si fue en Tlacotalpan o fue con lo del huracán Carl, esta imagen tan Es vista. que es derivado del huracán, Claro. la inundación en Tlacotalpan. Porque acuérdate que se acumula el agua en las montañas y precisamente lo acompaño a Cotaxtla. Primero viene Cotaxtla con una inundación muy fuerte porque viene escurriendo el agua desde el pico de Orizaba, el Río Blanco,
Y venimos volando cuando nos damos cuenta que va la inundación a Puente Moreno. A ver, espérame. O sea... El huracán pasa. Sí, pero tú estabas en el helicóptero con el gobernador del estado, Fidel Herrera, mientras la ciudad se inundaba. Vimos cómo iba a inundarse la ciudad. ¿Y qué decía Fidel Herrera en ese momento? No, pues se habilitó el World Trade Center inmediatamente, porque toda la gente de Jamapa, Medellín, ya empezaba a inundarse y venía la inundación a Puente Moreno. Y después, posteriormente, al Floresta. Horrible. Pero nos dimos cuenta desde el helicóptero. Horrible, pero también fue la segunda etapa tuya como periodista dentro del canal, donde viviste y donde ahora sí que cubriste un suceso como el que se vivió en el 2010. De ahí se habilitó el World Trade Center. Inmediatamente empezó también la evacuación de personas. Esa cobertura, ¿cómo les fue en Telever? Muy buena cobertura de muchos días. Ahora, fue un Tonatiuh ahora sí que sumamente distinto a la que se vivió en 1999, ¿no? Claro, con mayor experiencia. No te quiero decir que con mayor apoyo de la estructura gubernamental, porque el licenciado Alemán sí brindó mucha de la estructura de gobierno para la cobertura mediática. Mira, en el 99, retrocedo rápido, el presidente Ernesto Zedillo, por lo menos recuerdo 5 giras del presidente a la zona norte del estado. Él iba a verificar que se estuviera cumpliendo la entrega de los apoyos y la reconstrucción de carreteras y puentes. Y era una persona que no le interesaba mucho los medios ni ser populista, muy seco, pero ahí estaba el presidente Zedillo. ¿Y con Calderón? Con Calderón, muy sencillo en un inicio, antes de ser presidente. Recuerdo que varios compañeros lo tratamos. Te voy a contar una anécdota. Llega al estudio, lo lleva Alejandro Cosío, me lo lleva al estudio y venía la interna del PAN. El candidato fuerte era Santiago Krill. Claro, el candidato de Fox. El candidato de Fox era secretario de Gobernación. Y así como estamos tú y yo, entre comerciales, me dice Calderón hasta con groserías, voy a ser yo. Y ya después en la entrevista me dijo que él iba a ser el candidato. Y fue el candidato y fue el presidente. Y dice, voy a ser el candidato y voy a ser presidente de México. Recuerdo muy bien que nos los dijo ahí en el estudio en Telever. Y llegó solamente con una persona, imagínate. No dabas ni un peso por él. No, sí, pues sí era una importante figura dentro del Partido de Acción Nacional, pero la cercanía al presidente y el poder en ese momento estaba del lado de Santiago Krill. Ahora, te tocó convivir, te tocó viajar con Fidel Herrera. ¿Qué anécdotas, qué episodios recuerdas de un Fidel Herrera que los tienes muy presentes? Aprovechaba a lo mejor los vuelos para dormir, esos trayectos. Siempre se buscaba también, por ejemplo, cuando eran viajes internacionales, que la persona que invitaba a los viajes internacionales era la que pagaba los vuelos, para no tener problemas con el Congreso, para no tener problemas. Y pues donde quiera lo conocían y donde quiera él conocía a una persona, sea en un ejido o sea en Los Ángeles, se acercaba a alguien para pedirle algo. ¿Fidel Herrera controlaba o seducía a los medios de comunicación? Yo siento que seducía. ¿Cómo lo vivías desde tu línea como periodista con Fidel Herrera? Pues sobre todo que daba el lugar a cada quien, ¿no? Daba el lugar a cada quien. A Telever, ¿cómo lo manejaba? Se enojaba mucho también con coberturas, claro. Pero contigo directamente no. A veces, pero no tanto. ¿Con quién más se enojaba? No, pues había notas que no le gustaban, obviamente. Pero que tenían que pasarse. Ahora, ¿había línea editorial o había más negociación política con Fidel Herrera? No, una era la negociación comercial que no estaba en manos de
de los directivos. Pero también ustedes lo ejecutaban al final del día y sabían más o menos cómo se manejaba Lo que todo. pasa es que tú tienes que cumplir una línea editorial, ¿no? Entonces, pues había una línea editorial que tenías que cumplir y obviamente estaba incluida la cobertura a los gobernantes, al gobernante en turno. Ahora, en ese momento... Pero se le daba el espacio a la oposición, nunca se le dijo no a nadie. Que era una oposición en ese momento muy fuerte, ¿no? Y acuérdate que también muchas veces los alcaldes eran de oposición al gobernador y tenían inversión en los medios de comunicación, de publicidad. Entonces, también tenían ellos su cobertura especial. A él le toca, Veracruz cambia con Roberto Bueno. ¿Por qué cambia? Con la elección de Roberto Bueno, porque Roberto Bueno es quien le gana al PRI. Y a partir de ahí empieza municipios importantes y municipios pequeños a ser de oposición. ¿Qué tanto influyó eso o cómo lo percibiste tú, el que sea un gobierno del estado priista y toda la zona conurbada manchada de azul? Pues mejor. ¿Por qué mejor? Mejor porque tenían que negociar en beneficio de la ciudadanía. No lo veías tan centralizado las decisiones. Claro, y además, pues era una competencia por quién hacía más. Claro. Ahora, Fidel Herrera, ¿notaste en ese momento que estaba construyendo todo su sistema político durante su gobierno para que ahora sí que perdurara su poder años siguientes? Una nueva generación de políticos hizo Fidel Herrera. ¿Qué políticos hizo? Pues muchos, Salvador Mansur, por ejemplo, ¿no? Presidentes municipales, diputados, Carolina Gudiño. Fidel Herrera hizo su equipo, su gente, y especialmente con jóvenes. Ahora, ¿tú cómo calificarías lo que fue el gobierno de Fidel Herrera? Todos tienen luz y sombra, pero tenemos que reconocer, fuera de muchas cosas, una gran cantidad de obra pública. ¿Fidel Herrera dejó orden en Veracruz o dejó una bomba de tiempo? Muy buena pregunta. Yo creo que esa se la vas a hacer más a Javier Duarte que en lo que podríamos nosotros saber. ¿Tú qué opinas? Bueno, al final del día. Lo que hizo Fidel se vio reflejado en la elección siguiente, arrasar en las elecciones. Sí, pero una cosa es la política y otra cosa es la administración pública. Sí. Pues no hubo nada que ameritara a él sanciones del orden federal. Ahora, en esa... Estoy hablando de los hechos, ¿eh? Claro. Ahora, esa transición de Fidel Herrera, ¿tú consideras que fue desde tu perspectiva o desde tu línea periodística el sexenio donde mayor consolidación periodística viviste? No, de todos aprendí. De todos. Esa transición... A todo mundo le aprendí. Esa transición, ¿cómo la viviste? Donde un Fidel Herrera decide poner como candidato a un Javier Duarte, donde un Miguel Ángel Yunes Linares, después de años de buscar la candidatura por la gubernatura, finalmente la consigue por el Partido Acción Nacional. Pero, ok. Mira, es bastante interesante. Haces buenas preguntas, ¿eh? Mira, en un momento, desde mi punto de vista periodístico y cercano al poder, en un momento creo que Héctor pudo haber sido el candidato. Héctor Yunes. En un momento. Obviamente Javier Duarte ya traía un trabajo muy, muy cercano a él y a su familia. Pero sí llegó a ocurrir a interior del PRI que los dos se perfilaran. ¿Qué le faltó a Héctor? A lo mejor más cercanía familiar. A la familia de Fidel. Algunos dicen que era su temperamento, que no le ayudaba. No lo sé, él lo puede saber. Yo sí sé que hubo una reunión en casa de su hermano, donde obviamente se platicaron y se discutieron muchas cosas para el tema de la candidatura al gobierno de Veracruz.
A ver, Tonatiuh, en ese momento, digo, ya pasados los años, Sí. ya tenías una intervención o ya tenías un acercamiento muchísimo mayor, sí como periodista, pero más como persona con lo que era el PRI que con otros partidos. Sí. ¿Cuándo crees que, porque pues ya fue evidente en el momento en que te destaparon como candidato, en qué año, en qué momento fue esa conexión o esa relación muchísimo más intensa tuya Fue con el PRI? casual y bueno, fue todo un proceso. No fue yo te puedo decir que no fue por mi cercanía al poder, no fue por la cercanía a Fidel el que se da mi candidatura. No tuvo absolutamente Bueno, pero nada la que ver. candidatura fueron años después. Sí, años después. Pero antes hubo un acercamiento muchísimo mayor con el partido. Mira, claro, hubo un acercamiento pero también había muy buena relación con todos los demás actores políticos, pero sí, efectivamente, podía haber un mayor acercamiento con el partido en el poder. Tanto que yo me doy cuenta en una cobertura, voy a seguirte un poquito lo que estábamos. Claro. Hay una asociación que se llama Ponle un alto al cáncer. No lo voy a decir en inglés, pero Ponle un alto al cáncer en Estados Unidos, de artistas. Se logra $1 millón para el DIF de Veracruz, para el combate al cáncer. Y me dice el gobernador que lo acompañe a Hollywood, a Los Ángeles, donde le otorgan a muchas personas, pero la única persona fuera de Estados Unidos, a la única ente que le entregan el dinero es al gobierno del estado de Veracruz. Voy en Teatro Kodak, donde se hacían los Óscares. Ahí se hace un evento que es como un teletón, donde están las 3 cadenas, NBC, CBS, ABC, unidas con artistas y una especie de teletón, y se le otorga un recurso al DIF estatal para el combate al cáncer. Y yo fui a la cobertura. Pero en el momento que busco, que me toca hacer la entrevista en el hotel donde estaba el gobernador, ahí me doy cuenta que también estaba Javier, y ahí mi intuición me dijo que Javier iba a ser el candidato a gobernador. ¿De qué año estamos hablando? Pues a lo mejor unos meses antes de la campaña. No recuerdo exactamente. ¿Y tu relación con Javier Duarte en ese momento, antes de ser gobernador, cómo era? Muy institucional, muy bien, muy institucional. No era muy cercana. No tanto como al gobernador en turno, pero era muy, muy institucional. Bueno, eso te lo comento porque sí es parte de las vivencias que no cualquiera, no, pero no te quiero decir que eso haya influido exactamente en lo que vino después. Ahora, tuviste episodios cercanos con un Javier Duarte y con un Fidel Herrera, ¿no? Ahora sí que tenerlos de cerca. Mira, me tocó una anécdota muy importante unos días antes de la toma de protesta de Javier. El gobernador Fidel Herrera se había quedado solo porque había fallecido la hermana de su esposa y la familia estaba afuera. Y ya venía la salida. Y me dice en una ocasión, me acompañas a 2 bodas. Una en Córdoba y otra en Orizaba. Él quería que yo fuera director de RTV. Javier Duarte. No, Fidel quería que al final yo fuera director de RTV. Y me lo propuso. Pero le dije, señor, viene la nueva entrada del nuevo gobernador. Ya era electo Javier. Como que es algo raro, ¿no? Me dice, no, pues vamos, acompáñame y a lo mejor ahí platicas con él. ¿Y quién iba a decir que en el helicóptero? Bueno, llego y nos toca volar con Javier y con su esposa. Entonces en el helicóptero íbamos los 4 a las bodas. Fidel Herrera, Javier Duarte, Karime Macías y tú. Sí, un sábado en la noche. Una boda a Orizaba y una boda en Córdoba. Y que les digo que eso es un error. Cuando despegamos, les comenté que era un error viajar así.
Porque ¿qué iba a pasar si se caía el helicóptero? Claro. Nos quedábamos sin gobernador y sin gobernador electo. ¿Y qué te dijeron? No supieron como que qué responderme. Y ya de ahí ya se quedó Javier, ya no regresó con nosotros. Y su relación en ese momento, había respeto entre los dos. Me llamó la atención que el gobernador Fidel le decía gobernador electo a Javier. Pese a haber trabajado tanto tiempo con él, no se hablaban de tú en ese momento. ¿Y cómo notabas a Javier Duarte? Muy empoderado. Había ganado, había arrasado. Y así era la comunicación buena, pero cada quien marcando su distancia en el sentido de protocolo, de como le quieras llamar. Cosa no, que... No de tutearlo ni de tratarlo como un ex empleado, no. Cosa que se vio, según he escuchado, años posteriores o meses posteriores cuando Javier Duarte entra como gobernador y existe este distanciamiento con Fidel Herrera. Tuvo que haber ocurrido. ¿Tú lo viste positivo ese distanciamiento o no? Creo que es un proceso político natural que tiene que ocurrir. Sin embargo, ¿crees que las cosas hubieran cambiado si ese distanciamiento no hubiera ocurrido con un Fidel Herrera? Eso se lo debes de preguntar a Javier. Ahora, que puedas.